Bienvenidos a un viaje a través del tiempo, a las profundidades de la sabiduría ancestral de Japón. Hoy desvelaremos una de las narraciones más entrañables y significativas de su folclore. Nos sumergiremos en la historia del conejo blanco de Inaba, un relato que ha perdurado por generaciones. Es una joya de la tradición oral japonesa, un cuento que trasciende las épocas. Este relato no es solo una aventura, es un espejo de la condición humana. Su propósito principal es encapsular importantes lecciones morales que resuenan aún hoy. Entre sus enseñanzas más destacadas, encontramos la astucia, una cualidad de doble filo. Nos muestra cómo el ingenio puede ser tanto una bendición como una trampa. También nos habla de la compasión, esa chispa de humanidad que nos conecta a todos. Es un recordatorio de la importancia de la empatía en nuestras vidas. Finalmente, la historia subraya la recompensa a la bondad, un principio fundamental. Nos enseña que las acciones desinteresadas siempre encuentran su justa retribución. Prepárense para escuchar una narración que, con sus giros y personajes, nos invita a reflexionar. Es un cuento que nos recuerda la eterna lucha entre la virtud y el engaño. En las costas de la antigua provincia de Inaba, vivía un conejo blanco, protagonista de nuestra historia. Este pequeño ser era conocido en toda la región por su ingenio y su astucia. Su mente era aguda, siempre buscando la manera más inteligente de lograr sus propósitos. Sin embargo, su ingenio a veces se inclinaba hacia la picardía. Un día, el conejo blanco se encontró ante un gran dilema. Deseaba cruzar el vasto mar que lo separaba de la isla de Oki, pero no tenía cómo hacerlo. Con su mente siempre activa, ideó una estrategia audaz y un tanto arriesgada. Decidió que engañaría a los cocodrilos del mar para que le sirvieran de puente. Se acercó a la orilla y llamó a los cocodrilos con una voz llena de falsa autoridad. Les prometió contar su número para determinar quién era el más numeroso, si ellos o los conejos. La condición para este conteo era que los cocodrilos se alinearan en el agua. Debían formar una fila ininterrumpida desde la orilla hasta la isla de Oki. Los cocodrilos, vanidosos y curiosos, cayeron en la trampa. Uno a uno, se fueron colocando en fila, formando un puente viviente sobre las olas. Con una agilidad sorprendente, el conejo blanco comenzó a saltar sobre sus espaldas. Contaba en voz alta a cada cocodrilo, avanzando cada vez más hacia su destino. Saltó de uno a otro, su corazón latiendo con emoción y un toque de arrogancia. Finalmente, llegó a la orilla de la isla de Oki, victorioso y sin un rasguño. Pero en su euforia, el conejo cometió un error fatal. Justo al llegar a tierra, no pudo contener su orgullo y se burló de los cocodrilos. Les reveló que todo había sido un engaño, que solo los había usado para cruzar el mar. Su risa resonó en el aire, llena de desprecio. Los cocodrilos, al darse cuenta de la burla, se enfurecieron. Su ira fue tan grande que el mar pareció agitarse con su cólera. Antes de que el conejo pudiera reaccionar, uno de los cocodrilos saltó y lo atacó. La venganza fue rápida y brutal, un castigo por su insolencia. El pobre conejo blanco quedó sin piel, con terribles heridas que lo hacían sufrir inmensamente. Su astucia lo había llevado a la desgracia. Su cuerpo estaba expuesto y dolorido, un testimonio de su engaño y su orgullo. El mar, antes su aliado, ahora reflejaba su agonía. El conejo, despojado de su piel y con un dolor insoportable, yacía en la orilla. Su sufrimiento era tan grande que sus lamentos se escuchaban a lo lejos. En ese momento, pasaron por allí los 80 hermanos del dios Kuninushi. Iban de camino a cortejar a la hermosa princesa Yagami. Estos hermanos, conocidos por su arrogancia y su falta de compasión, vieron al conejo herido. Lejos de sentir piedad, se movieron por la crueldad. Con una sonrisa maliciosa, le ofrecieron un consejo que solo buscaba aumentar su tormento. Le dijeron que se bañara en el agua salada del mar. Luego, le indicaron que se secara al viento en la cima de una montaña. Aseguraron que esto curaría sus heridas y aliviaría su dolor. El conejo, desesperado y confiado en sus palabras, siguió el consejo. Se sumergió en el agua salada, que solo intensificó el ardor de sus heridas. Luego, subió a la montaña, donde el viento helado azotó su cuerpo sin piel.
El sufrimiento se volvió insoportable, empeorando su agonía. Su llanto se hizo más fuerte, un grito de desesperación que conmovió a la tierra. El conejo estaba al borde de la muerte, traicionado por la malicia. Poco después, llegó el dios Kuninusi, el último de los hermanos. Él venía cargando sus pertenencias, pues sus hermanos lo habían relegado a esa tarea. Kuninusi era diferente a sus hermanos, era conocido por su bondad y su corazón puro. Su espíritu era compasivo y siempre buscaba ayudar a los demás. Al ver al conejo en tal estado de agonía, su corazón se llenó de piedad. Se acercó con ternura y le preguntó la causa de su terrible sufrimiento. El conejo, entre sollozos, le contó toda su historia. Desde el engaño a los cocodrilos hasta el cruel consejo de sus hermanos. Kuninusi escuchó con atención y sin juzgar, su rostro reflejando tristeza. Luego, con voz suave, le indicó el verdadero remedio para sus heridas. Le dijo al conejo que fuera a la orilla y se bañara en el agua dulce de un río cercano. Esto limpiaría sus heridas y calmaría el ardor. El segundo paso del remedio era cubrir su cuerpo con el polen de las espadañas. Este polen, suave y curativo, actuaría como un bálsamo protector. El conejo, con una nueva esperanza, siguió las instrucciones del dios. Se bañó en el río y luego se revolcó en el polen de las espadañas. Milagrosamente, el remedio de Kuninusi funcionó. El conejo se curó por completo y, para su asombro, recuperó su hermosa piel blanca. Su cuerpo se sintió renovado, sin rastro de las terribles heridas. La bondad de Kuninusi le había devuelto la vida y la esperanza. El conejo blanco, ahora completamente curado y con su piel restaurada, se sintió abrumado por la gratitud. La bondad de Kuninusi había sido su salvación. Su corazón estaba lleno de un profundo agradecimiento hacia el Dios compasivo. Había experimentado la crueldad y la bondad, y sabía cuál era el verdadero camino. En un acto de profunda reverencia y reconocimiento, el conejo blanco se dirigió a Kuninusi. Con voz clara y llena de convicción, profetizó su futuro. Le dijo a Kuninusi que, a pesar de que sus hermanos iban a cortejar a la princesa Yagami, ninguno de ellos la obtendría. Su destino era diferente. La profecía del conejo fue clara y contundente: Kuninusi se casaría con la princesa Yagami. Él sería el elegido, el digno esposo de la realeza. Esta profecía no era solo una predicción, era un reconocimiento a la bondad y compasión de Kuninusi. Era la recompensa por su corazón puro. El conejo, con su sabiduría recuperada, entendió que la verdadera grandeza no reside en la astucia maliciosa. Reside en la empatía y la ayuda desinteresada. Y así fue. La princesa Yagami rechazó a los 80 hermanos y eligió a Kuninusi como su esposo. La profecía del conejo se cumplió. La historia del conejo blanco de Inaba nos enseña que la astucia sin moralidad conduce al sufrimiento. Nos muestra que la crueldad solo genera más dolor. Pero, sobre todo, nos recuerda el poder transformador de la compasión. Nos enseña que la bondad siempre encuentra su recompensa, a menudo de las formas más inesperadas. Este relato folclórico japonés es un faro de sabiduría que ilumina el camino. Nos invita a elegir la empatía sobre el engaño, la bondad sobre la malicia. Que la historia del conejo blanco de Inaba resuene en nuestros corazones. Que nos inspire a ser más compasivos y a recordar que cada acto de bondad tiene su propia recompensa.